Mazapán de almendra por fuera. Manzana asturiana asada a fuego lento por dentro. Este postre fue el emblema de una ciudad entera. Hoy no puedes comprarlo en ninguna parte. Y no desapareció porque dejara de gustar. Desapareció por algo que casi nadie mira cuando cierra un negocio de barrio: el tiempo. En los próximos minutos vas a entender qué mata de verdad a un obrador artesano. Y cuando termines, vas a saber reconocer en cualquier escaparate de España lo que todavía se hace con tiempo y lo que solo lo aparenta. Esto es un pelayín. Por fuera, mazapán del de verdad, almendra molida y azúcar, nada más. Cuando lo partes, no se rompe. Cede. Acuérdate de ese detalle. Vuelve al final. Por dentro, crema de manzana asturiana. Manzana asada despacio. Horas de horno. La manzana se funde en una crema densa, de ámbar profundo, que nunca sale igual en 2 tandas. Fíjate bien en esa textura, porque ninguna fábrica la tiene. Un relleno industrial es un gel, uniforme, opaco, idéntico en cada pieza. Una crema asada tiene cuerpo y sombra. Cada tanda es distinta. Eso son las horas. Primera señal. Guárdala. El Pelayín nació en Gijón, Plaza del Marqués, junto al Puerto Viejo. Una confitería con obrador propio, fundada en 1929. Décadas después, detrás de ese mostrador, un matrimonio de maestros reposteros: Carlos Collada y María Sierra. Suya es la receta y suyo nombre. Porque hay un detalle que parece decorado y no lo es. La tienda estaba justo detrás de la estatua de Don Pelayo. El postre, bautizado en su honor, se hacía cada mañana a la espalda del símbolo de la resistencia asturiana. Quédate con esa palabra: resistencia. Esta historia va exactamente de eso. Ahora haz una cuenta conmigo. Sin nostalgia, solo números de obrador. Para hacer mazapán de verdad hace falta almendra, y la almendra es de lo más caro que entra en una pastelería. La versión industrial lo resuelve rápido: menos almendra, más azúcar. La etiqueta sigue diciendo mazapán, el precio baja, el sabor también. La crema igual. Asar manzana despacio son horas de horno encendido, horas de alguien pendiente. La alternativa de fábrica tarda minutos: pulpa, azúcar, espesante y ese gel clónico que ya sabes reconocer. Es decir, cada pelayín llevaba tiempo dentro. Y el tiempo en un obrador no es una metáfora. Es luz, es horno, es sueldo, es alquiler. Mientras tanto, la calle empezó a cambiar. Y aquí es donde casi todo el mundo se equivoca al contar por qué cierran estos sitios. No llegó nadie haciendo pelayinos mejores, llegó otra cosa. Locales con el cartel de recién hecho y el congelador lleno de masa que se hornea en minutos. El olor a horno, sin obrador. La palabra artesano, sin artesano. 2 relojes en la misma acera. Uno mide horas, el otro minutos. Y los dos pagan el mismo alquiler. Ese es el primer giro de esta historia. Carlos no competía contra otro pastelero. Nunca fue eso. Competía contra un modelo de negocio que no necesita saber hacer pasteles. Y ahora tengo que contarte por qué conozco esta historia tan de cerca. Carlos Collada era mi padre. María es mi madre. Yo crecí en esa confitería, detrás de Pelayo. Así que lo que viene ahora no me lo ha contado nadie, lo vi. Vi el obrador encendido antes de amanecer. Vi las bandejas de mazapán enfriándose junto a la ventana. Vi la manzana asándose tan despacio que el olor cruzaba la plaza antes de abrir la tienda. Y vi lo otro. Vi escaparates de enfrente cambiar de logo cada pocos años. Vi la palabra artesano vaciarse de significado, un cartel cada vez. Vi a mis padres echar cuentas en la mesa de casa, cada vez más tarde, cada vez más serios. No hubo un día en que Gijón dejara de querer pelayinos. Ese día no existió. Hubo años de asedio silencioso, márgenes más cortos, alquileres más largos, un oficio al que ya nadie pagaba las horas. Y en medio de todo eso, mi padre murió. La confitería intentó resistir, como resistía él, trabajando. Pero un obrador artesano sin su maestro, en una calle que ya no paga el tiempo,
tiene los días contados. Un día la persiana bajó y ya no volvió a subir. La gente cree que la historia terminó ahí. No, no cerró ahí. Cerró antes. Cerró el día en que hacer las cosas despacio dejó de poder pagar un alquiler en el centro de Gijón. Y esto no va solo de Gijón. Cambia el nombre del postre, cambia el de la plaza. Esta historia ha pasado en tu ciudad. Aquella pastelería de tu barrio no cerró porque lo suyo dejara de estar bueno. Cerró porque el modelo de la calle dejó de pagar el único ingrediente que no se puede congelar: el tiempo. Así que la próxima vez que estés delante de un escaparate, ya sabes qué mirar. Mira el relleno. Si es un gel uniforme, opaco, idéntico en cada pieza, eso salió de un bidón. Si es densa, mate, con un ámbar que cambia dentro de la misma pieza, ahí dentro hay horas. Y mira el mazapán. ¿Te acuerdas del detalle del principio? El mazapán de verdad no se rompe. Cede. La grasa natural de la almendra lo mantiene vivo. El sucedáneo se quiebra, seco, como lo que es. Eso no te lo puede vender ninguna cadena. Eso solo se aprende mirando. ¿Y los pelaginos? Las franquicias ganaron la calle. Es verdad, y no voy a endulzarlo. Pero hay algo que no ganaron. La receta de mi padre no está en el archivo de ninguna empresa. Está donde estuvo siempre. En unas manos. Las de mi madre. Las nuestras. Nos quitaron el local. Nos quitaron el tiempo para hacerla. La receta no. Y mientras haya manos que la recuerden, el Pelagín no está muerto. Está esperando. Si esta historia te ha cambiado la forma de mirar un escaparate, ya ha hecho su trabajo. En el canal hay más historias así, de marcas, de barrios y de por qué las cosas saben como saben. La de Central Lechera Asturiana va de lo único que una marca no puede copiarle a otra. Te la dejo al lado. La cocina no se improvisa, y cuando la entiendes, tampoco necesitas.